Ya están todos conectados. Sí, Doc. Buenas tardes, Doc. Estábamos por los trastornos de conducta alimenticia, entonces estábamos justo en esta diapositiva, factores causales. ¿Le importaría si apago nomás la cámara para que vaya más fluido? Ya. Entonces, para iniciar, sabemos que estos trastornos de la conducta alimenticia tienen un origen multifactorial. Sabemos de la fisiología, que existe una regulación con los receptores neurobiológicos, y de esto se trata entonces. Tenemos a la saciedad, apetito y al almacenamiento de energía. La saciedad, bueno, esto se maneja por... Déjame ver si me permites rayar la pantalla. A ver, anotar. Y así pueden observar mi puntero o donde estoy escribiendo. Sí. Ya, No, entonces, yo no veo. Ah, arriba, ya, ya. Ya ya, vi. entonces vamos a tener una regulación central y una regulación periférica. Esta es la central y la P de periférica. Entonces, en la central vamos a tener dos lugares específicos donde encontraremos neuronas orexigénicas y anorexigénicas. Orexigénicas es del hambre y anorexigénicas de la saciedad. Entonces, a nivel central vamos a tener a la hormona propiomelanocortina y al neuropéptido Y. Entonces, ¿cómo van a ser estimuladas estos lugares centrales? Gracias a los neuropéptidos que van a estar a nivel periférico. Entonces, todo lo que les voy a comentar, todo lo que está escrito aquí, son neuropéptidos que van a enviar las señales para que a nivel central o bien se activen o se inhiben estas neuronas, neuropéptido Y propiomelanocortina. Uno es orexigénico, es decir, del hambre, y propiomelanocortina anorexigénico. Entonces, por ejemplo, estos péptidos que tengo aquí, la CCK, la PYY, CCK es de la colecistocinina, entonces van a ser estimuladas cuando comamos. La PYY es el péptido tirosina y el péptido similar al glucagón, todos son anorexigénicos. Y estos van a estar alterados o disregulados de modo de que en la anorexia o en la bulimia influyan de manera determinante, ya sea en la saciedad o en el apetito. El apetito, ya no sé si recuerdan, la grelina es el péptido que va a estimular el hambre. Entonces, para empezar, a mí no me gusta cómo lo clasifica, cómo empieza el libro, porque ya nos menciona factores causales en la anorexia. Aquí estas nomenclaturas: AN es anorexia nerviosa y BN es la bulimia nerviosa, y también por ahí también se encuentra TEA, que es trastornos por atracones. Entonces no me gusta cómo empezó el libro porque no nos no nos define qué es la anorexia y qué es la bulimia. O sea, ya después nos va a dar los criterios para definirlos, pero les voy a dar una pequeña explicación así rapidita de qué significa anorexia y de qué es la bulimia. Entonces, la anorexia es muy delicada porque los pesos van a ser mínimos, o vamos a tener desnutrición incluso, valores mínimos o por debajo del peso normal. Entonces, es muy grave la anorexia. En cambio, en la bulimia, o bien el peso va a estar normal o va a estar un poco mayor de lo normal, o sea, sin llegar al sobrepeso. El problema aquí es la percepción. En la anorexia sabemos que no hay insight, o sea, no hay conciencia de la enfermedad, entonces la persona se va a percibir más gordita. En cambio, en la bulimia sí hay insight, o sea, sí hay conciencia, no hay una, una alteración en la percepción muy marcada. Entonces, en la bulimia, las personas no mueren por su enfermedad, sino ya mueren por problemas en la personalidad que conllevan al suicidio. En cambio, en la anorexia sí es clínicamente pueden morir por falta de electrolitos, hipopotasemia, que conlleva arritmias, etcétera. Entonces,
Entonces, en anorexia, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Empecemos con el primer factor causal, estamos en la saciedad. Entonces, no se pierdan, el 5-HT es la serotonina. Se han encontrado que hay una alteración en el 5-hidroxitriptamina. Esta va a contribuir al apetito y al estado del ánimo y también al control de los impulsos, o sea, de lo que cogemos un pan y nos satisfacemos con lo que comemos, entonces va a haber una alteración. También, en cambio, en la CCK, que es la colecistocinina, bueno, aquí tenemos dos lados, en la bulimia y en la anorexia. ¿Qué ocurre en la anorexia? Si sabemos que la CCK es anorexigénica, es decir, estimula la saciedad, que estemos llenos. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la anorexia? En la anorexia no vamos a querer comer, entonces, por ello, van a estar aumentados los niveles de colecistocinina, ya sea pre o postprandial. Incluso estos pueden impedir, cuando se le trata la anorexia, pueden impedir el progreso del tratamiento porque conlleva a las náuseas y a los vómitos después de comer. En cambio, en la bulimia nerviosa, todo lo contrario. Entonces, hay un deterioro en la respuesta de saciedad, es decir, la respuesta va a ser mitigada después de comer, de la CCK. Entonces, va a estar disminuido. Entonces, no se olviden, anorexigénicas de la saciedad y con ello así también el retraso del vaciado gástrico. En cambio, en la PYY, que es el péptido tirosina, igual es anorexigénico, esta se obtiene del intestino y va a ser una señal de saciedad, es decir, cuando comemos se va a secretar el PYY, pero por ejemplo, va a estar más regulado en la anorexia y en la bulimia. En la anorexia, ¿qué ocurre? Niveles aumentados. Igual, lo mismo que pasaba con la colecistocinina, es lo mismo. Como es un anorexigénico, en la anorexia va a estar aumentado y en la bulimia va a estar disminuido. Por otro lado, tenemos el péptido similar glucagón, ocurre de manera similar, es decir, hay concentraciones anómalas disminuidas de estos péptidos y también incluso el polipéptido pancreático que se cree que es una consecuencia de la adaptación a las comidas copiosas, a las comidas chatarras, en forma de ampliación, o sea, de la capacidad gástrica y de lo que reduce el tono muscular de la pared gástrica, es decir, hay un retraso en el vaciado gástrico. En cambio, en el apetito es el hambre. Aquí va a ser estimulado por este neuropéptido orexigénico, es decir, estimula el hambre. Entonces, es fácil de entender qué va a ocurrir en la anorexia y en la bulimia. En la bulimia va a estar aumentado, es decir, la persona va a querer comer, pero ella se va a sentir mal. Entonces, en la bulimia va a existir estos atracones, estos impulsos impetuosos de comer. Entonces, por ello, si es orexigénica, va a estar o bien se ha encontrado normal o aumentada. En cambio, en la anorexia vamos a tener tres pasos. Entonces, el primero va a ser que la concentración basal, es decir, en la inanición, en ayunas, la concentración basal va a estar elevada por consecuencia de esta misma, de la inanición, es decir, por no comer de manera prolongada, va a estar aumentada. Es decir, vamos, necesitamos comer, enviamos grelina, pero aún así, ¿qué ocurre en el paso 2? La respuesta de la grelina, esta grelina va a estar conjunto con la hormona de crecimiento, entonces la respuesta de la grelina de la hormona de crecimiento y del apetito van a estar atenuadas, es decir, disminuidas. ¿Y qué sugiere esto? Pues resistencia a la grelina o incluso la alteración a la sensibilidad a la grelina. Y finalmente, en el último paso, la concentración de la grelina va a volver a la normalidad, pero después de que del paciente, de chico o chica, haya recuperado parcialmente el peso. Entonces es como que un efecto fisiológico para compensar la escasez de la ingesta nutricional y los depósitos
energía. Ya. Y por último, bueno, también se han encontrado en estudios retrospectivos que esto es como dato de que las personas melindrosas para comer con las comidas han llegado a la adolescencia con tendencias a anorexia nerviosa. Y por último, ya tenemos este almacenamiento de energía, pues aquí se carga, tenemos a la leptina. La leptina es igual un neuropéptido secretado por los adipocitos. En este caso, actúa a largo plazo, es decir, cuando tenemos una mayor área, cuando tenemos una mayor grasa, tenemos obesidad y bastantes adipocitos, entonces, ¿qué hace la leptina? Envía señales, porque recordemos que la leptina, la leptina es un péptido anorexigénico. Entonces, si tenemos mayor grasa, va a enviar al cerebro, al hipotálamo, a los núcleos, que decir, oye, sabes, deja de comer, ya hay demasiados adipocitos que estamos secretando leptina, entonces, párale, disminuye. Entonces, ¿qué ocurre en estos trastornos de conducta alimenticia? Va a haber una alteración de la leptina y ya no va a tener esta regulación, estas interacciones químicas a nivel central, a nivel del hipotálamo. Entonces, por ejemplo, en la anorexia nerviosa, la leptina va a estar disminuida, al igual que la adiponectina. En cambio, en la bulimia nerviosa aquí ya va a estar, es distinto, la leptina va a estar disminuida y la adiponectina va a estar aumentada. Esto se correlaciona, como pueden ver, de forma inversa con una mayor duración de la enfermedad, porque les dije que esto era a largo plazo, por eso es almacenamiento de energía. No les había comentado, me faltó decirles de la adiponectina. Bueno, esta es una hormona producida igual por los adipocitos. Sus concentraciones en sangre son más elevadas que cualquier hormona polipéptida y en cambio en los pacientes obesos van a ser bajos, van a ser, o sea, las concentraciones van a ser más bajos que en individuos delgados, o sea, que va a ser más bajo los obesos que en los individuos delgados. Y esta molécula, en cambio, es la bonita de la historia, porque esta le llaman el ángel guardián contra la obesidad, porque esta es una molécula quemadora de grasa, o sea, es decir, dirige estos ácidos grasos hacia el músculo para que se oxiden. Y por ello también disminuiría el flujo de ácidos grasos hacia el hígado y por lo tanto al contenido de triglicéridos hepáticos. Bueno, todo esto es fisiología y bioquímica que se han de recordar. Y entonces, también me olvidé decirles que esto también disminuye la producción de glucosa en el hígado y esto puede aumentar la sensibilidad a la insulina y así podría incluso proteger contra el síndrome metabólico que ya hemos de conversar con obesidad. Y bueno, ya eso es en cuestión de, bueno, aquí tenemos una imagen del hipotálamo. Sabemos que tenemos dos núcleos, el medial y lateral. El medial anorexigénico, el lateral orexigénico. Y bueno, pásenle nomás a la siguiente. Espero me hayan entendido. Y esto es lo mismo, es decir, la leptina, no sé si recuerdan, es anorexigénica. Entonces envía señales ¿para qué? Para que inhiban los circuitos anabólicos y con ello no estimulen el hambre igual. En cambio, en la grelina va a estimular el hambre, activan los circuitos catabólicos. Esto ya creo que ya vimos la anterior clase. Pásale a la siguiente. Ya, déjame borrarte el sucio de la pared. Ya, sigue, John. Ya, bueno, continuando, vamos a hablar acerca de que prácticamente tanto la anorexia
y la bulimia habitualmente van a iniciar en la adolescencia. Y se dice que el trastorno por atracones más bien se va a manifestar a partir de los 20 años. Pero como les había comentado la anterior clase, es que la edad no va a ser un criterio en sí que vaya a definir qué trastorno de conducta alimentaria es y qué diagnóstico va a ser. Entonces, prácticamente cualquier trastorno de conducta alimentaria puede ocurrir a lo largo de casi toda la vida. Y pues aparece en su mayor frecuencia en mujeres y se ha visto también un aumento en mujeres mayores y de mediana edad. En cambio, el trastorno, como podemos ver el de abajo, que es trastorno por evitación, su inicio en sí aparece en los primeros años de vida, pero como pueden ver, puede persistir durante toda la edad adulta. También se ha descrito algo al respecto a la pica, que es típica en niños, pero también está presente en adultos. Entonces, por eso les digo que la edad en sí no es un criterio para nosotros guiarnos y diagnosticar un trastorno por conducta alimentaria, sino más bien son las conductas que nos deben llevar a un diagnóstico, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, ahora pasando un poco específicamente a los tres tipos de trastornos más comunes, en este caso empezando por la anorexia, tenemos datos que van a apoyar un poco a la cronicidad y prácticamente informan que es poco menos de la mitad de los pacientes con anorexia nerviosa van a obtener una recuperación completa, ya que, digamos, del 100% de pacientes, solo el 60% van a llegar a un peso normal, pero de ese 60% de pacientes, solo el 47% van a llegar a por ejemplo, a una conducta alimentaria normal, mientras que el porcentaje restante, hasta llegar al 100%, van a seguir un curso crónico, ¿sí? ¿Ya? Además, se ha hecho varios estudios, mencionaba el texto, que prácticamente las tasas de recuperación no llegan a un peso normal, a una conducta alimentaria normal en el caso de anorexia, en su totalidad. Sí, y si este tipo de trastornos está, digamos, acompañado de la depresión, pues prácticamente son los que siguen un curso crónico, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver con respecto a la bulimia, en este caso, pues igual, es solo 74 al 78% de los pacientes dentro de ese estudio que les pongo ahí, solo llegan a una fase de recuperación, pero no de curación total. Y en trastorno de atracones lo mismo va a pasar, van a seguir sintomáticos. Entonces, ¿qué va a depender un poco para un buen pronóstico o un mal pronóstico? Lo que les puse al lado. El mal pronóstico nos va a dar más que todo la presencia y persistencia de estas conductas de atracones o purgas cuando ya se haya dado algún tratamiento, una psicoterapia o a su vez acompañado con tratamiento farmacológico, ¿sí? Tanto en anorexia como en bulimia. Y como les dije, si esto está acompañado de la depresión, pues esto va a generar una continuación de las conductas alimentarias anómalas y pues la cronicidad en sí de los cuadros, tanto en anorexia como en bulimia. Ya, pásale, por favor. Allá está la evaluación, en este caso. Bueno, sabemos que el 50% de los trastornos de conducta alimenticia pueden pasar por inadvertidos, y lo conflictivo aquí es que cuando ya se sospecha o se confirman, obviamente estas personas van a evitar la atención o no van a expresar sus síntomas porque les da recelos de admitir de que algo les ocurre. Por ejemplo, en la anorexia nerviosa hay una negación de la gravedad de los síntomas, entonces es complicado al momento de los diagnósticos porque los pacientes no van a estar dispuestos a reconocerlo. En cambio, en la bulimia, bueno, no es que sea directamente, pero van a buscar ayuda, en cambio, por molestias digestivas, ya que en este caso van a estar usando métodos purgativos o
para vomitar lo que recién han comido en los atracones, entonces van a buscar ayuda por esas molestias digestivas de estar vomitando, más no por su problema de bulimia, eso ya queda claro. Entonces, aquí les he puesto que sin hallazgos anómalos al examen físico, pueden ser igual que los otros trastornos que ya vamos a comentar, como el pica y rumiación. Entonces, ya les dije, los pacientes van a ser poco informadores, entonces no va a ser fiable su información, pero el examen físico sí hay que tomar en cuenta, pueden estar presentes o no. Y bueno, no se puede sospechar o confirmar el diagnóstico de trastornos de conducta alimenticia hasta que se detecten los hallazgos físicos sugestivos de purgas, y que ya les comentaré después cómo es que hay, por ejemplo, el signo de Russell en las manos, son hallazgos físicos sugestivos de purgas, o bueno, se evidencia. Dientes, las erosiones dentales, los dientes cambian de color por el ácido. Y otra cosa importante, el paciente te puede negar, pero el entorno familiar, amistades, son importantes dentro de esa investigación que pueden hacer ustedes para evaluar estos trastornos de conducta. Sigue, por favor. Sí, Doc. Ya eso les comentaré después. Pásale a la siguiente. Ya, ahora vamos a hablar un poco de los 3 principales trastornos: anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Ya, en este caso vamos a ver cuáles son sus criterios, un poco conocer a qué se refiere, a más de lo que ya comentó Kevin. Y pues, bueno, la anorexia, como pueden ver, se caracteriza por 3 cosas, principalmente. El peso, obviamente, bajo, o sea, peso inferior al mínimo normal. Siempre va a presentar el paciente el miedo a engordar a pesar de estar delgado, y también va a presentar una alteración en lo que mencionábamos, en la percepción de la forma o del peso corporal. Por ejemplo, una negación de la gravedad, de poseer un peso bajo, o a su vez una sensación de ser obeso a pesar de haber ayunado, más o menos. Algo por el estilo son esas percepciones alteradas sobre su imagen. Y bueno, no es infrecuente, como habíamos dicho, que un paciente con anorexia niegue o minimice ese temor a aumentar el peso al momento de la consulta. Y en este caso, en el lado derecho, tenemos los 2 tipos de anorexia que hay. Los 2 subtipos. En este caso, el tipo restrictivo, que se refiere a los que controlan su peso principalmente a través de dietas, ayuno o excesivo ejercicio. Y el tipo de atracón o purga, que en este caso son aquellos que utilizan, por ejemplo, laxantes, o a su vez para controlar el peso, o a su vez también rutinariamente, digamos, se dan atracones, ¿sí? Pero no, es únicamente para mantener lo que sería su imagen corporal de acuerdo a su percepción. Ya, eso con respecto a la anorexia. Pásale, por favor. Ya, acá tenemos un poco más descritas en el cuadro de rosado 9.1, lo que son las conductas tanto purgativas como no purgativas. En las purgativas, pues como les había mencionado, están el abuso de diuréticos, de los laxantes o los vómitos autoinducidos. Como ven ahí, es el abuso de jarabe de ipecacuana. Ipecacuana es una planta que, la cual tiene ese efecto mético. Entonces, se ha utilizado generalmente en casos de envenenamiento, pero puede ser utilizado a su vez en pacientes que tengan este tipo de trastorno de conducta alimentaria. También, en cuanto a conductas no purgativas, pues vamos a tener la excesiva actividad física como principalmente, y aquí estos pacientes son muy difíciles de diagnosticarlos. El ayuno también,
la retención inadecuada o la retención inadecuada o también el abuso de estimulantes, ¿sí? Como la cafeína. Ya, además hay que tomar en cuenta que en mujeres mayores, como les había dicho, la anorexia también se ha estado frecuentando últimamente en mujeres mayores y de mediana edad. Y pues esto puede generar, digamos, dificultades al momento de las transiciones, por ejemplo, transiciones vitales en la vida de cada paciente o a su vez el miedo al envejecimiento. Se puede ir acompañado también de este tipo de trastorno. Eh, Bien, en cuanto al diagnóstico como tal de este tipo de trastorno, prácticamente no llega el paciente, los pacientes anoréxicos no, llegan prácticamente al especialista sin revelar ninguna preocupación o conducta relativa al peso. Por ejemplo, si es que por ejemplo, si que tiene una molestia a nivel digestivo, aunque estén relacionados los síntomas o la enfermedad real, a veces puede ser una pista falsa, o sea, es una manifestación que podemos confundir con otro tipo de diagnóstico y no llegar a un trastorno de conducta alimentaria como una primera opción, ya que los pacientes en la consulta, como les dije, no demuestran un poco de esas conductas al momento de la anamnesis, ¿sí? Y bueno, es por eso que en un estudio se determinó que prácticamente por estos, digamos, por la mala relación, podríamos decir, o la mala comunicación por parte del paciente y de parte nuestra la sospecha diagnóstica, pues hay un retraso de alrededor de 13 meses hasta después de la presentación de los síntomas que, como les dije, es importante aprender este tipo de trastornos porque se manifiestan a nivel digestivo, pero como les estaba comentando, no muchas de estas manifestaciones nos llevan a un diagnóstico certero o de primera mano de anorexia nerviosa, de bulimia o de trastorno por atracón. Entonces, por eso existe este retraso en cuanto al tiempo. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la bulimia, pues el rasgo clínico característico son los atracones recurrentes. ¿Y qué es un atracón? Pues el atracón es el consumo de una cantidad inusualmente cuantiosa de comida durante un periodo discreto de tiempo. No es lo mismo, es decir, no es lo mismo que simplemente comer en exceso durante todo el día, sino en un periodo discreto de tiempo. Estos atracones están a su vez acompañados por conductas compensatorias inadecuadas, como habíamos visto, las conductas purgativas o a su vez de tipo restrictivas, ¿sí? Sin embargo, estos comportamientos deben ocurrir una vez por semana, al menos durante 3 meses para cumplir los criterios de diagnóstico. También es sustancial que en el diagnóstico de bulimia se debe evaluar la importancia excesiva que se le da al peso o a la forma corporal que tiene el paciente, ¿sí? Y también hay que, los pacientes en sí que cursan con bulimia tienen generalmente un mal concepto de la autoimagen corporal. Por eso es que les digo que es importante también concadenar este tipo de reacción acerca de su autoimagen con las conductas tanto purgativas o restrictivas que tenga el paciente, ¿sí? Bueno, prácticamente es normal que estos pacientes pasen, o sea, tengan una vida normal, o tengan diferentes fluctuaciones. Y como les pongo en la imagen, aquellos pacientes que les había dicho que realizan una actividad o ejercicio en exceso y que solo usan como medida o como conducta alimentaria el hacer ejercicio para mantener el peso o la imagen corporal, son más difíciles de identificar al momento de la consulta porque podemos asumir que es una actividad que el paciente lo hace para mantenerse saludable, pero detrás de eso no sabemos si es que está acompañado obviamente y lo podemos ver normal, ¿sí?
y no podemos sospechar de que esté pasando por una bulimia nerviosa. Ya. Pásale, por favor. Y ahora pasando a lo que sería el trastorno por atracón, en este caso se caracteriza por atracones recurrentes y persistentes. Para cumplir en sí con los criterios de diagnósticos, estos episodios de atracones deben ocurrir, como les dije, al menos semanalmente por un periodo de 3 meses. Pero a diferencia de lo que teníamos en la bulimia, el trastorno por atracón no va a acompañarse con comportamientos compensatorios inadecuados para prevenir la ganancia de peso, ¿sí? Estos trastornos por atracones se van a distinguir de la comida en exceso no patológica por varios posibles síntomas asociados, como por ejemplo, comer muy rápido, comer independientemente si tenga hambre o ya esté saciado. A su vez también se encuentra relacionado con el comer a solas y a veces después de haber comido sentir esa vergüenza o sentimientos negativos después de este episodio de atracón. Además del sobrepeso u obesidad que es frecuente en este caso de los trastornos por atracón, estos pacientes a menudo no presentan ningún hallazgo físico asociado específicamente. Y pues un porcentaje, digamos, importante de pacientes que buscan tratamiento para la pérdida de peso tendrán a su vez asociado un trastorno por atracón. O sea, eso es lo que ha mencionado la bibliografía. ¿Sí? Pásale, por favor. Ya, vamos a otros trastornos, no se asusten, ya sé que parece trabalenguas cuando dice TCAA, TCANE, pero bueno, vamos a explicar uno por uno. Estos son otros trastornos de la conducta alimentaria. No se olviden de que ya tenemos los anteriores síndromes, que era anorexia, bulimia, ambas nerviosas y trastornos por atracón. Aquí, cuando no se logra incluir dentro de los criterios, se manifiestan estos trastornos. Entonces, empecemos con, dice TCAE, son los trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se utiliza este término cuando hay una razón por la que no cumple los criterios para un síndrome completo, o sea, de los anteriores. O sea, cuando hay una razón que justifica el no incluirse en ya sea anorexia, bulimia nerviosa o trastornos de atracón. En cambio, el TCANE ya es, en cambio, es lo mismo, trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos, pero este es no especificado. Y como dice su término, se utiliza cuando en realidad o sea, cuando la razón queda sin especificar. Entonces, esto los podemos subdividir. El primero, cuando es especificado, las razones por las que no llegarían, bueno, aquí tenemos la anorexia nerviosa típica, perdón, aquí es atípica, es un error gramatical. Bueno, aquí es atípica, ya pongamos esta. Bueno, no importa. Ya la típica es cuando es una forma de anorexia nerviosa subumbral, es decir, hay miedo a la obesidad, hay alteración de la imagen corporal, pero lo que le faltaría es que hay ausencia de baja de peso. En la anorexia nerviosa sí hay una marcada baja de peso. Entonces, bueno, aquí no se confunden, es atípica, es anorexia nerviosa atípica. Ya, en cambio, tenemos la bulimia nerviosa subumbral. Bueno, es igual la bulimia nerviosa y también este trastorno de atracón subumbral son variantes y se caracterizan porque, bueno, no, o sea, cumplen todos los criterios, pero lo único que no cumplen es la frecuencia o la duración que ocurrirían, por ejemplo, en la bulimia y en los trastornos de atracones, valga la redundancia, los atracones. Entonces, aquí la excepción es la frecuencia o la duración, por eso son subumbrales. Entonces, por ejemplo, una persona que realiza atracones recurrentes cada mes, pero no cada semana, en presencia de los demás criterios de la bulimia y los trastornos de atracón,
cumplirían estos criterios en otros trastornos. Entonces es por la recurrencia y la frecuencia. Y bueno, también tenemos la SINA. La SINA es el síndrome de ingestión nocturna de alimentos. Es cuando llega a ciertas horas de la madrugada y bajamos a la refrigeradora a sapear qué hay y empezamos a comer. Bueno, ese es un síndrome. Ya existe un síndrome con criterios de ingestión nocturna de alimentos. Y por último, el trastorno purgativo. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Bueno, ya les dije la mayoría. Por ejemplo, el trastorno purgativo, es más frecuente en mujeres que los hombres. Y el pico de edad es aproximadamente a los 20 años y bueno, puede ser más tardío que la misma bulimia. Bueno, por otra parte tenemos la teria. Vamos más arriba donde dice teria. Esta teria, bueno, es trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. ¿Qué significa esto? Además de trabalenguas, es un desequilibrio de la comida o la alimentación que produce, o sea, que hay un compromiso nutricional o psicosocial importante, y por ello vamos a requerir medidas especiales para alimentar, por ejemplo, suplementos para corregir esa deficiencia nutricional, alimentación enteral para suministrar las calorías que le faltan. Entonces, aquí hay esta alteración de la ingesta. ¿De dónde proviene? O sea, ¿cuál es la causa? Más bien es una evitación basada en los sentidos, es decir, consecuencias de que tememos a ciertas comidas asociadas a experiencias aversivas o tal vez simplemente porque no nos interesa o falta de interés en ciertos alimentos. Y esto podría conllevar incluso a trastornos de desarrollo neurológico, como la discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, etc. Entonces aquí va a haber déficit nutricional. ¿Y esto por qué se va a dar? Por miedo a ciertas comidas, porque tuvimos ciertas experiencias aversivas. Por otro lado, en pica, pica es un trastorno caracterizado por la ingesta recurrente de sustancias no alimenticias. No sé si les han pasado cuando de chiquitos comían tierra, bueno, las hormigas dicen que son ricas en proteínas, comían tierra, papel. Entonces, esta ingesta persistente de sustancias no alimenticias, pinturas, tizas, etcétera, se denomina pica. La pica normal en el desarrollo, en un niño que come tierra no autoriza para que se diagnostique pica, aunque sí puede necesitar obviamente intervención clínica. Entonces, ojo que la pica es el único trastorno de todos los trastornos de conducta alimenticia que pueden ocurrir conjuntamente con otros trastornos. Es decir, la anorexia y la bulimia y los trastornos ocurren solos, únicamente. En cambio, pica sí puede juntarse con otros trastornos que vemos aquí en pantalla. Con cualquiera de otros puede juntarse. Este es el único. Nunca vamos a encontrar una bulimia con pica, una anorexia con teria, y así. Y por último tenemos al mercismo, o como conocen algunos, trastornos de rumiación. ¿Qué es la rumiación? No sé si se han sabido de las vacas. Bueno, es la regurgitación voluntaria, sin esfuerzo, repetida y persistente de cualquier alimento. Es decir, tiene que durar al menos un mes esta regurgitación de los alimentos para denominarse mercismo. ¿Para qué? ¿Por qué se da esta regurgitación? Pues a veces se da para autocalmarnos o autoestimularnos, y en realidad la prevalencia se desconoce, ocurre en niños, en adultos. Y bueno, a pesar de lo absurdo que suena, sí es una afectación médica, y y a veces el contenido gástrico que se regurgita, a veces se escupe, o simplemente se lo mastica de nuevo o es ingerido. Entonces,
Mercismo o rumiación es regurgitar y comerse de nuevo o botarlo. Ya, pasa a la siguiente. Para llegar al diagnóstico diferencial, entonces tenemos otras causas que pueden aumentar, disminuir el peso, aumentar el apetito y otros síntomas asociados. Entonces, bueno, les puse como pérdida de peso, en dónde podemos perder peso. Aquí las más importantes: hipertiroidismo, enfermedad de Addison, los tumores, obviamente en la enfermedad de mala absorción, en el VIH, hay pérdidas de peso, etc. ¿En dónde podemos aumentar de peso? Lo contrario, del hipertiroidismo al hipotiroidismo. En la enfermedad de Cushing es igual lo contrario, la enfermedad de Addison y algunas enfermedades del cerebro. La hiperfagia, en donde hay este aumento de la conducta alimenticia, de comer, hay en el síndrome de Prader-Willi, Alzheimer, hay algunos psicotrópicos como el litio, el valproato, los antidepresivos tricíclicos, mirtazapina, antipsicóticos convencionales y atípicos. Bueno, aquí como ya estamos hablando algo de farmacología, es importante mencionar que está contraindicado dar fármacos que aumenten el apetito, o sea, es decir, no sé si recuerdan el término fármacos orexigénicos como la olanzapina, porque en realidad cuando damos estos fármacos no se trata en realidad de la pérdida del apetito. Los pacientes con anorexia no comen porque tienen la percepción de que están gordas, pero sí tienen apetito. Y si le administramos estos fármacos que aumentan el apetito, ¿qué es lo que haría? Aumentar más la ansiedad. Entonces, tenemos que tener cuidado de dar, por ejemplo, aquí tenemos la mirtazapina, que es un inhibidor de los receptores 5-HT2A, es un antidepresivo, pero que aumente el apetito. Y por ejemplo, ¿en dónde necesitamos este medicamento? Se suele dar, por ejemplo, en el cáncer. Si, como pudieron observar, en pérdidas de peso, ahí están tumores malignos. Entonces, estos tumores, obviamente, hay disminución del apetito y se da mirtazapina porque aumenta mucho el apetito en estos pacientes, pero no se administran en pacientes con anorexia nerviosa. Pásale a la siguiente. Y bueno, ya pasaríamos pásale a la siguiente. Allá está, primero hay que considerar, bueno, aquí hay ciertas evaluaciones, por ejemplo, nutricionales, consideraciones de determinar el peso y el estado. Esto lo correlacionamos con lo que ya vimos en las anteriores posiciones. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, se utilizan estas dos medidas, una ecuación cuadrática y una ecuación lineal. Entonces, uno es en porcentaje y el otro es en kilogramos sobre metros cuadrados. El índice de masa corporal es muy importante, a pesar de que tengan ciertos sesgos en personas con masa magra, con músculo, pero es la primera línea siempre hay que estar midiendo, considerando el índice de masa corporal en los pacientes con anorexia, porque sabemos que en la anorexia hay una desnutrición y una pérdida excesiva de peso. Entonces, por ejemplo, hay que decirle a la paciente que, porque estos pacientes suelen disimular su peso, porque ellos ya saben que no tienen ese insight de la enfermedad. Entonces, hay algunos pacientes que incluso beben mucha agua antes de la consulta. Otros incluso se ponen ropa más pesada y abultada para disimular el peso. Entonces hay que tomar en cuenta al momento de hacer el índice de masa corporal, de estar con la báscula, hay que decirle que se ponga la bata, que se quite los accesorios y por ejemplo, si es que ha bebido mucho peso, se le haría un diferencial con el volumen de la orina, es decir, el peso específico de la orina y los electrolitos. Si es que, porque estos pacientes, como ya les dije, para aumentar de peso, con tal de disimularlo, se suelen tomar mucha agua y así aumentar un poco de peso. Entonces, hay que tomar en cuenta
al momento de pesarlos. Entonces, bueno, aquí tenemos cuando consideraríamos una extrema gravedad menor a 15 kilogramos sobre metros cuadrados. Lo normal, ya sabemos, 18.5 a 24,9. Pero en estos pacientes con anorexia nerviosa ya hay que considerar a partir de peso bajo de 17.5, entonces ya es un signo de alarma, alerta de que algo está pasando. Y bueno, la otra interpretación es del peso corporal esperado. Este suele ser menos útil cuando hay alturas extremas, yo que sé, que miden 2 metros, hay personas muy altas, pero es muy fácil de calcular, como pueden ver la fórmula, y sabemos que el peso normal está dentro de este rango, de 90 a 110% es el peso corporal esperado que consideraríamos normal, y es un buen punto de comienzo para estos objetivos de ganancia de peso en los pacientes con anorexia. Entonces, hay que tener como objetivo este rango y bueno, ya cuando hay sobrepeso sería mayor a 110 y cuando hay obesidad mayor a 120. Regresa al anterior. Bueno, eso era el diagnóstico diferencial para cómo diferenciar una anorexia, bulimia, pero bueno, esto y trastornos de atracón. Pero aquí lo importante es que los atracones van a estar en la bulimia y en los trastornos por atracón, obviamente, en la anorexia no. Y como pueden ver, esto es fácil de reconocer por las definiciones que ya les dije al inicio, cuando hay los signos clínicos, por ejemplo, en la anorexia obviamente va a estar muy marcado, porque en la anorexia suelen haber estas actividades purgativas, entonces creo que se llama perimólisis, esto de los dientes, y bueno, ya los explicaremos más después. Pásale nomás a la siguiente para no demorarnos. A la siguiente. Y bueno, aquí ya viene la evaluación médica. Y como pueden ver, bueno, son muchas complicaciones que llevarían los trastornos de conducta alimenticia. Entonces, les diré lo más importante para no estar leyendo la diapositiva. Entonces, a ver, en el examen físico es integral. Aquí tenemos cardiovascular, dermatológico y digestivo. Entonces, complicaciones de una ingesta disminuida, excesiva, deficiencias nutricionales, peso bajo, a las personas que hacen mucho ejercicio, las personas que tienen estas conductas de purga. Bueno, entonces si se sospecha, ¿cuáles son los signos que podrían confirmar una afectación nutricional? Entonces, las más importantes, bradicardia, hipotensión, hipotermia, lanugo, atrofia del tejido mamario, neuropatías, atrofias musculares, y los que sugerirían, los que sugieren purgas crónicas, ya serían, por ejemplo, este signo de Russell, como pueden ver en las manos. ¿Qué son prácticamente? Son excoriaciones en el dorso de la mano. ¿Y a qué se debe? Pues se debe al rascado crónico contra los dientes incisivos centrales cuando nos autoinducimos el vómito. Entonces, cada vez que nos inducimos el vómito por estar haciendo ese movimiento, vamos a estar rascando contra los dientes y eso es prácticamente el signo de Russell. En gástrico, en digestivo, tenemos los ruidos intestinales, bien pueden estar hipo o hiperactivos, el reflejo nauseoso va a estar atenuado, como nos mencionó el doctor, la erosión del esmalte dental, que es la perimólisis, hipertrofia parotidia, etc. ¿Qué más? Los signos vitales anómalos, no se olviden siempre, hipotensión, cambios ortostáticos de la presión, estas patologías dentales, incluso pueden haber caries y de más gravedad la osteopenia u osteoporosis. Las complicaciones cardíacas que son letales incluyen
intervalo QT prolongado, arritmias, porque, bueno, suelen haber cambios electrolíticos, hipopotasemia, que conlleva las arritmias. Estas hipopotasemias se debe a estas actividades purgativas. Entonces, estos son signos vitales que debemos tomar en cuenta. En los hallazgos neurológicos, atrofia cortical, aumento de los ventrículos cerebrales. Algo importante también es, por ejemplo, estas anomalías en los trastornos menstruales, a veces hay amenorreas, las concentraciones de estradiol van a ser bajas. ¿Por qué van a estar bajas? Porque no vamos a estar, por ejemplo, en la anorexia no vamos a comer, entonces no va a haber una ingesta calórica, bueno, del colesterol. No vamos a tener colesterol, entonces obviamente los estrógenos van a estar bajos. ¿Qué más? La testosterona va a estar baja. Va a haber hipercortisolismo, porque ya sabemos que cortisol es como una hormona del estrés. Este síndrome del enfermo eutiroideo. Eutiroideo es como el hipotiroidismo, pero sin hallazgos clínicos relevantes, es decir, T3, T4 va a estar disminuidas, pero la TSH va a estar normal o disminuida también, pero no va a haber estos signos clínicos, hallazgos físicos. ¿Qué más? La intolerancia al frío. También hay que tomar en cuenta a veces que los pacientes diabéticos suelen omitirse el uso de la insulina. Es decir, esto va a estar relacionado con obviamente los niveles más elevados de la hemoglobina glucosidada, obviamente la hipoglucemia y hospitalizaciones. ¿Por qué? Por la cetocidosis diabética, es decir, no está tomando la insulina, supuestamente para no incrementar de peso, y suelen llegar al hospital con estas complicaciones. También en el retraso de crecimiento, todas estas, prácticamente en la anorexia es la desnutrición, entonces van a haber estas complicaciones debido a la desnutrición. Si tiene diabetes, tenemos complicaciones, ya hemos visto microvasculares, etc. En madres embarazadas, el aborto, el aumento de peso insuficiente, retraso en el crecimiento intrauterino. El APGAR va a estar en los recién nacidos, va a tener baja puntuación en estas madres que pueden embarazarse en anorexia. Y bueno, en la analítica, ya aparte de este cuadro, porque ya mencioné la mayoría de las complicaciones, ¿qué podemos pedir? Siempre se debe realizar una rehabilitación nutricional para controlar las anomalías metabólicas que existen y todas estas complicaciones cardiovasculares, neurológicas, porque son mortales en el corazón por las arritmias. Entonces, en pacientes con anorexia, ¿qué se recomienda? Hagamos un hemograma completo donde evaluemos la anemia, que va a existir la anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia. ¿Qué más? Esta hipopotasemia va a estar visible, se identifica algunos en casos de bulimia nerviosa, pero esta hipopotasemia, ¿a qué va a ayudar? Como ya les dije, a pacientes con riesgo de arritmias cardíacas por trastornos de conducta alimenticia. También vamos a tener hipocloremia, hipomagnesemia, o sea, electrolitos totalmente bajos, hiponatremia, también hipernatremia, incluso hipofosfatemia, pero la mayoría son hipo, solo puede haber o bien hiponatremia o hipernatremia. De ahí el resto es hipomagnesemia, hipocloremia, hipofosfatemia, etc. También tenemos que pedir bioquímica renal, hepática, de orina. En el de pica, no sé si recuerdan lo que era pica, cuando ingerimos cosas que no son alimentos. ¿Qué podemos pedir? Análisis sérico de toxicidad. Si es que el niño, el adulto, tal vez ingirió cobre, mercurio, zinc, entonces se pide análisis sérico. Como les mencioné, en las mujeres en edad fértil se recomienda evaluar la causa de la amenorrea, porque obviamente van a estar alterados el eje hipotálamo hipoficiario y gónadas, porque ya sabemos el colesterol, de los estrógenos.
Entonces, ¿qué podemos pedir? Como va a estar relacionada con la hormona gonadotropina por esta pérdida secundaria al pérdida de peso, entonces pediremos una gonadotropina crónica humana e incluso concentración de la prolactina sérica. No sé si se recuerdan que les mencioné que puede haber osteopenia u osteoporosis, entonces se pediría una densitometría ósea. Bueno, eso yo desconozco mucho, cómo se maneja los rayos X con la absorciometría, y bueno, no soy muy técnico en eso, pero eso se pide y puede repetirse anualmente. Como ya La les dije, densitometría que mencionaste, pues la hacen de tres partes, ¿no? De hueso de columna, de fémur y de muñeca. Entonces, la absorción que permite hacer esta densitometría nos clasifica en osteopenia, osteoporosis o normal. En verdad, como dices tú, la prueba puede hacerse anual, sin mayores problemas. Algunos grupos de pacientes están en riesgo de osteoporosis, no solamente los que tienen este tipo de trastornos. De ejemplo, pacientes con colestasis prolongada, que son afectaciones en la eliminación de la bilis, pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades de mala absorción, como enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática exócrina, algunos grupos como les he mencionado. Entonces, estas mediciones que se hacen son específicas de estos tres grupos de huesos, ¿no? Columna, fémur y muñeca. Sigue, por favor. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más se podría recomendar? Me faltaba el electrocardiograma basal. Obviamente, si queremos identificar estas prolongaciones de QT, estos intervalos QT corregido en pacientes con anorexia nerviosa. La mayoría de estas complicaciones es en anorexia nerviosa porque es mortal. Incluso puede haber una prolongación tricíclicos, como ya mencioné algunos, que pueden provocar estos prolongación del intervalo QT, lo que se conocería como torsades de Points, y por lo tanto muerte súbita. No se olviden, esta hipoputasemia va a ser causada por las conductas de la purga, por estar a cada rato induciendo el vómito. También purgativas significan incluso estar con enemas. Bueno, hay muchas de las conductas purgativas. Pásale a la siguiente, para ya no demorarnos más. Y bueno, esto ya les hablé a nivel neurológico. Obviamente va a ser atrofia corticales, van a disminuir. Si con el alcohol y el tabaco disminuyen las neuronas, bueno, la materia gris, peor, si es que no tenemos una ingesta apropiada de alimentos. Entonces, es lo mismo. Si se atrofia la corteza, va a aumentar los ventrículos. Entonces va a haber dilatación ventricular. ¿Qué más? El ictus oral y faringio. Este es un signo importante, la litosis, este mal olor que van a tener los pacientes, obviamente por las conductas purgativas. Pasa a la siguiente nomás. Ya. Pásale nomás a la siguiente. Bueno, aquí para resumir un poco, la clínica que el paciente comúnmente va a presentar, si es que cursa con un trastorno de conducta alimentaria, va a ser, por ejemplo, los borborismos, los cambios en el apetito, la diarrea, la disquexia, que en este caso quiere decir la dificultad al momento de evacuar las heces. También puede presentar distensión abdominal, el dolor abdominal, eructos, estreñimiento y flatulencias y también náuseas. En cambio, el cuadro de acá al lado era únicamente para recordarles lo que ya les explicó Kevin, que son las complicaciones más comunes que pueden presentar los pacientes que cursan con este tipo de trastornos, las cuales ya los menciono, y para no demorarnos mucho podemos pasar a la siguiente. Ya, en este caso, pues los trastornos gastrointestinales funcionales vamos a tener que se han presentado en conjunto varios síntomas más comunes. Ya, en primero, aquellos que siguen bajo una dieta de adelgazamiento han presentado síntomas como dolor abdominal, distensión abdominal y la diarrea.
mientras que aquellos que están acompañados o que se caracterizan por atracones han presentado manifestaciones como las náuseas, vómitos y también la distensión abdominal. Cabe recalcar que estos trastornos de conducta alimentaria han generado también un aumento en lo que sería la presentación a nivel hospitalario de varios trastornos digestivos funcionales, como pueden ser en este caso el síndrome de intestino irritable, la acidez estomacal, obviamente, la distensión abdominal, el estreñimiento si es que está, por ejemplo, en caso de que, haciendo un ejemplo, está consumiendo laxantes como medida o conducta purgativa, y al momento que se deje de consumir los laxantes, obviamente los pacientes van a empezar a presentar estreñimiento. A su vez también la disfagia funcional y también un dolor anorrectal. Ya, una vez establecido un trastorno gastrointestinal funcional en un paciente que esté cursando con un trastorno de conducta alimentaria, tanto los factores psicológicos y fisiológicos se van a potenciar mutuamente. Entonces, esta sintomatología puede persistir por mucho más tiempo. Pásale, por favor. Ya, tenemos los síntomas esofágicos que comúnmente se informan en este caso y se pueden ver ocultadas más que todo por síntomas bulímicos. Por ejemplo, los vómitos, las náuseas, ¿sí? Y que a su vez esto se puede erróneamente diagnosticar como anorexia. En un estudio caso control, pues se han presentado a nivel esofágico regurgitaciones, pirosis, a su vez también disfagias, ¿sí? Y también una actividad motor, una alteración en lo que sería la actividad motor esofágica. Cabe recalcar que la esofagitis leve es habitual en los pacientes que cursan con bulimia nerviosa pero crónica. Más que todo por estas conductas purgativas, ¿no? Y también se ha informado que tanto el esófago de Barrett, el síndrome de Mallory-Weiss, la enfermedad de reflujo gastroesofágica relacionados con vómitos crónicos están a su vez, pueden estar, digamos, relacionados a su vez o asociados a lo que sería la bulimia nerviosa. Sí, en cuanto a la rotura esofágica, puede constituir otro riesgo, digamos, letal, que puede complicar los vómitos crónicos, y este se ha denominado el síndrome de Boerhaave. Este síndrome se caracteriza más que todo por como ven en la imagen, por la perforación espontánea del esófago, que está provocada por un aumento de la presión intraabdominal, combinado con una presión intratorácica relativamente negativa. Y esto más que todo porque por el esfuerzo que hace el paciente al momento de vomitar, ¿sí? Ya produce este choque de presiones a nivel intraabdominal y a nivel intratorácico. Entonces lo que va a generar es una perforación del esófago, que se diferencia mucho de lo que es el síndrome de Mallory-Weiss, que en este caso son laceraciones a nivel de la mucosa, que a menudo se van a asociar, como les digo, con los vómitos y que se suelen localizar en la unión gastroesofágica, pero no conllevan a una ruptura y se asocian, como les dije, a hábitos, puede estar, perdón, asociado a hábitos alcohólicos, sobre todo también puede estar relacionado a la bulimia por estas conductas purgativas, pero no llevan a la ruptura no llevan a la ruptura del esófago, sino únicamente una alteración o laceración de la mucosa. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a las anomalías hepáticas, pues se ha hecho en base a estudios, ¿sí? Y pues en sí en la anorexia se ha demostrado que se puede presentar niveles elevados de transaminasas séricas, también hipoglucemia y lo que sería alteraciones en la coagulación, en ausencia de otra patología hepática, ¿ya? En la parte de abajo, pues son dos estudios. El primero, que es de 839 participantes,
Obviamente presentó un aumento en lo que sería al momento de realizarse las pruebas bioquímicas hepáticas, pero cabe recalcar que estas pruebas bioquímicas anómalas, digamos, no son específicas ni constituyen un marcador común en estos tipos de trastornos y se deben excluir, o sea, ahí se debería hacer un diagnóstico diferencial con cualquier otra enfermedad hepática. Y si es que no está cursando con ninguna patología hepática, pues estar sospechando inmediatamente sobre un trastorno de conducta alimentaria. ¿Sí? También se ha informado que hay diferentes casos de disfunción o daño hepático en pacientes que estén cursando con anorexia nerviosa y que es atribuido más que todo a la desnutrición asociada a la hipoperfusión. Pásale, por favor. Por último, en cuanto a complicaciones, tenemos complicaciones pancreáticas que se han publicado, por ejemplo, pancreatitis aguda en pacientes tanto anoréxicos como bulímicos y también en aquellos que se ha dado tratamiento o de realimentación en casos de anorexia. Y en casos del síndrome de la arteria mesentérica superior, es un trastorno infrecuente, ¿ya? Pero que puede complicar en la anorexia. ¿De qué se trata? O sea, está provocado más que todo por la pérdida de peso y que puede generar en un colapso del ángulo en el que se encuentra la arteria mesentérica superior, en donde se puede ver prácticamente como vemos acá en el estado normal, que tiene una apertura de 45 grados, pero al momento que existe una disminución del peso, obviamente el ángulo disminuye hasta menos de 10 grados, con lo cual comprime a la arteria mesentérica superior, ¿sí? Y esto genera una complicación, o sea, es una complicación infrecuente, pero que se puede dar. Y todo por el ¿Me excesivo... escuchas? Sí, sí le escucho. Ya, comprime. Tú dijiste que comprime la arteria mesentérica superior. ¿Y comprime qué realmente? ¿Qué es lo que está ahí? Ahí está señalándose. Duodeno. Comprima el Perdón, duodeno. sí, disculpa, es la tercera porción del duodeno, sí, al nivel, sí, la tercera porción del No sé duodeno. si está ahí la doctora Borja. Ella les puede contar un caso reciente de la vida real sobre este problema. Sí, sí, chicos, tuvimos una paciente con el doctor que había bajado de peso. O sea, en realidad nunca se diagnosticó en ella como una conducta alimentaria, sin embargo, había bajado de peso de forma intencional debido a que fue diagnosticada de una gastritis, le habían dado una dieta restrictiva y bajó tanto de peso que tenía un dolor abdominal intenso. Crisis de dolor abdominal que incluso la llevaban a que se coloque análogos de la morfina, fentanilo, sin llegar a una causa específica. Fue tanto el dolor abdominal que nos llevó a estudiar por medio de ecoendoscopía, buscar trastornos vasculares y a la final, con su última tomografía y un imagenólogo muy bueno que nos ayudó, llegamos a este diagnóstico. Entonces, el tratamiento en ella fue que aumente de peso, que tenga una valoración nutricional adecuada y con aumento de peso ella va mucho, mucho mejor. Entonces, yo de lo que había leído un poco de esto es raro, pero siempre se debe sospechar en pacientes que bajan muchísimo de peso esto. Continúa, John. Pásale por favor a la siguiente. Ya. Bueno, aquí otras complicaciones. Bueno, en la motilidad gástrica hay que primero entender la fisiología. La motilidad se da por este péptido que es la motilina. Esta se va a secretar en el estómago y en la primera parte del duodeno, en donde, bueno, durante el ayuno, entonces se va a secretar para aumentar la motilidad gástrica. Entonces, cuando ingerimos alimentos, se inhibe la secreción de motilina y entonces prácticamente eso sería la fisiopatología con lo que ocurriría en la anorexia. ¿Qué pasa en la anorexia? Ya sabemos que tenemos esta saciedad, la persona no va a querer alimentarse
¿Y qué ocurre en el estómago? Bueno, va a haber un retraso en la motilidad gástrica y en el vaciamiento. De la misma manera, el tránsito intestinal va a estar disminuido. Es por esto que les dije, por estos mecanismos fisiopatológicos. Y en cambio, ¿qué va a ocurrir en la bulimia? En la bulimia, en cambio, vamos a tener estos péptidos sorexigénicos, vamos a estar hambrientos a pesar de que no queramos estar hambrientos. Entonces, el estómago se va a adaptar, entonces va a haber una mayor capacidad gástrica en la bulimia, por eso algunos aumentan de peso, pero también vamos a disminuir o sea, el estómago va a estar a cada rato funcionando, entonces se disminuye la relajación gástrica. Eso es en la bulimia nerviosa. En la anorexia, ya les dije, hay un retraso en el vaciamiento, en la motilidad y en el tránsito intestinal. ¿Y qué ocurre en ambas? Es decir, en la anorexia y en la bulimia, es lo que llamamos bradigastria. Otra complicación es el estreñimiento. Bueno, en pacientes con anorexia, ¿qué es lo que se observa? Náuseas, vómitos, sensación de plenitud gástrica, el abdomen va a estar distendido, vamos a tener diarrea, disminución del apetito y obviamente la saciedad. En cambio, en la bulimia, más o menos, o sea, a menudo va a presentar esta distensión abdominal, pero vamos a tener también flatulencias, disminución del apetito, dolor abdominal, borborismos y náuseas. Entonces, igual el estreñimiento se destaca en ambas, anorexia y bulimia. Se cree que este estreñimiento es el resultado de una nutrición deficiente y obviamente también de lo que comentamos anteriormente, de que va a disminuir la motilidad intestinal, va a haber deshidratación, hipopotasemia y las conductas de las purgas, cuando abusan de los laxantes, cuando vomitamos. Entonces, todo esto va a culminar en estreñimiento. Pásale a la siguiente. Bueno, antes de pasar a la siguiente, solo quería mencionarles los medicamentos. Les mencioné que va a haber un abuso de laxantes, supuestamente para disminuir de peso. Entonces, estos generalmente se ve en la bulimia nerviosa. El grupo de laxantes más utilizados son los estimulantes. Estos tienen efectos secundarios, como ya dijimos, estreñimiento, colon espástico, hemorragias, prolapso rectal, anomalías electrolíticas, etc. Entonces va a haber este uso individuo de laxantes. Síguele nomás. Dale. Ya, con respecto al tratamiento, en sí el objetivo va a ser en 3 pilares. Normalizar las actitudes y conductas alimentarias, el cese de los síntomas y a su vez también la rehabilitación del peso o la regulación del peso. Pero hay que tener mucha delicadeza en este último aspecto porque podemos llegar a generar una alteración, o sea, podemos en la rehabilitación nutricional que les voy a explicar más adelante pueden haber alteraciones electrolíticas que pueden empeorar el cuadro con el fin de regular o hacer que aumente el paciente de peso en casos de anorexia, por ejemplo. Ya, en sí el tratamiento de los pacientes de cualquier trastorno es integral, o sea, debe intervenir lo que sería salud mental, nutrición y atención primaria. Y como vemos acá en el algoritmo que tenemos en el cuadro de lado, pues está un poco explicado o sea, está explicado lo que les acabo de decir, que es el tratamiento de forma integral, pues puede ser ambulatorio, se le analiza al paciente si se lo debe ingresar, y como pueden ver en lo que está señalado en un corchete, pues tanto el médico de atención primaria, que sería el médico especialista, el nutricionista o dietista, y también los médicos de salud mental, lo que van a dar tratamiento mediante psicoterapia o acompañado de un tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? Entonces, todo esto debería, en este caso, cumplir los objetivos que acabamos de mencionar, pero más adelante les voy a decir que todo tratamiento, en este caso de los trastornos de
de conducta alimentaria van a empezar siempre por una psicoterapia y el tratamiento farmacológico va a ser coadyuvante, ¿sí? Pásale, por favor. Ya, como les estaba diciendo, el tratamiento psiquiátrico es digamos, la primera línea en cuanto a estos pacientes, ya que, la psicoterapia se utiliza más que todo en lo que sería en anorexia, bulimia, trastorno por atracones, que son los tres que son más frecuentes, y también en otros trastornos alimentarios, pero no en trastornos de la RUM. Como les había dicho, ¿cómo es el tratamiento? A ver, el tratamiento lo que se trata de hacer es identificar o animar a los pacientes que identifiquen y eviten los desencadenantes relacionados con, por ejemplo, con la emoción, o a veces el horario o los alimentos en los episodios de atracones que tienen los pacientes. Luego, conjuntamente con el dietista, se trata de trabajar o planificar las 3 comidas y obviamente los 2, digamos, entre comidas que debe haber para prevenir un hambre excesiva, ¿sí? Y por último, se debería realizar o pedir al paciente que realice un diario de alimentos, el cual pueda ser revisado en las sesiones de tratamiento y así poder ayudar a los pacientes a identificar mejor las relaciones entre factores estresantes psicosociales, el hambre y los síntomas que presente, ¿sí? Y como les dije, la farmacoterapia es adyuvante, ¿sí? Tanto en bulimia o trastorno de atracón, pero es adyuvante al tratamiento psiquiátrico. Pásale, por favor. Ya, bueno, aquí les puse algunas opciones de psicoterapia, pues tanto guías de práctica y revisiones mm, han hallado, digamos, que hay pocas recomendaciones, digamos, en lo que respecta al tratamiento tanto de anorexia y de estos trastornos de conducta alimentaria. Pero tenemos estas opciones de tratamiento a nivel psiquiátrico que pueden ser la terapia conductual cognitiva, la terapia interpersonal, la terapia familiar. En sí, la primera es un enfoque estructurado que lo que trata de abordar en sí los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento de los pacientes y pues ha atribuido muy buenos, digamos, buenos resultados en pacientes que cursan con anorexia, ¿sí? Y también ha ayudado a prevenir las recaídas en adultos después de una restauración del peso corporal. En cuanto a la terapia interpersonal, pues es una terapia que se la realiza a corto plazo, pues más que todo enfocada a los acontecimientos interpersonales actuales y los cometidos en las relaciones. Y la terapia familiar, más que todo, es una terapia que se le aplica en adolescentes, o sea, ya que los padres como miembro, o sea, se lo toma a los padres como los miembros claves del equipo del tratamiento. Ya que facilita al desarrollo normal del adolescente y también del crecimiento, y pues así lo ayudarán a liberar del diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria. Eso más que todo. Pásale, por favor. Y obviamente la terapia familiar es de primera línea en caso de que en la parte ambulatoria en adolescentes, ¿sí? Ya, hay otros 2 tipos más, que sería la terapia conductual dialéctica, que en este caso se ha utilizado más que todo con un enfoque para el trastorno del límite de personalidad y se centra en sí en ayudar a los pacientes a desarrollar habilidades para regular el aspecto afectivo. ¿Ya? Y a su vez, en cuanto a la autoayuda o autoayuda dirigida, es el tratamiento en donde se le da asistencia por fases, es decir, cuando no existe ningún tratamiento o psicoterapia que le pueda ayudar al paciente, podemos basarnos en esta autoayuda dirigida que conduce, que en sí genera un control y trata de reducir los atracones, los días de atracones y obviamente las características asociadas en lo que serían en estos trastornos, más que todo en trastornos por atracón,
¿sí? Pásale, por favor. Ya, y aquí está un poco resumido de lo que serían las terapias psiquiátricas que deberían, o sea, que se deberían tomar en cada una de los trastornos que les comentamos. Entonces, en caso de la anorexia, la terapia analítica cognitiva, la terapia cognitiva conductual, la terapia interpersonal, la psicodinámica focal y las intervenciones familiares centradas explícitamente en lo que sería la anorexia, ¿sí? Esto más que todo en las intervenciones familiares, pues más influyen en la parte de los adolescentes, ¿sí? Como les había comentado. En cuanto a la bulimia, pues el trastorno de cognitivo-conductual presenta o es superior en la reducción de los síntomas conductuales en comparación a lo que sería la terapia interpersonal, ¿sí? Y pues se recomienda que esta terapia cognitiva conductual se la realice entre 16 a 20 sesiones durante 4 a 5 meses, ¿sí? Y es el principal o el de elección, es el más eficaz. Ya. En cuanto a los individuos que están transcurriendo por un trastorno por atracón, también tenemos lo que sería igual la terapia cognitiva conductual adaptada como tratamiento inicial, también lo que sería la autoayuda dirigida y se ha informado que la adición al ejercicio ha ayudado a una disminución mayor de los atracones y también del índice de masa corporal. ¿Sí? Pásale, por favor. Ya, ahora pasemos a la farmacoterapia. Ya, el tratamiento en sí, como les dije, es una función complementaria tanto en bulimia y trastorno por atracones, principalmente, ¿sí? En sí, de los numerosos fármacos que se han estudiado, pues solamente la fluoxetina y la lisdexanfetamina, la fluoxetina, que es un antidepresivo perteneciente a la familia de los inhibidores de la recaptación, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, mientras que la lisdexanfetamina es un profármaco, ¿sí? Solo esos dos están aprobados por la FDA, tanto para bulimia como para trastorno por atracones. Para anorexia todavía no existe suficiente soporte científico para tener un tratamiento propio. Por eso se ha generado bastantes especulaciones o uso de fármacos en este tipo de trastorno, como por ejemplo la olanzapina, que puede ser beneficiosa, pero ya habíamos dicho que es un antipsicótico atípico y pues obviamente puede generar un aumento de apetito, pero el apetito no es, digamos, la clave aquí de apuntar o nuestro objetivo terapéutico, porque las personas, como lo habíamos comentado, tienen ese apetito y si le damos un fármaco como la olanzapina, pues aumentamos esa ansiedad o esa ansiedad y pues el paciente no va a mejorar, más bien va a tener más ansiedad y le va a tocar generar más conductas alimentarias o tanto purgativas o restrictivas para mantener su peso. Ya, y tenemos también la fluoxetina, aún no se ha demostrado en sí para los principales síntomas de la anorexia, pero en sí se han respondido bien en general, pero no hay todavía una definición de usar este fármaco. En cuanto a los anticonceptivos orales, pueden atenuar algunos de los síntomas de la disminución de la concentración de estrógenos que habíamos mencionado, pero no protegen contra la pérdida ósea en este tipo de población. Y también algo que se me pasaba es que pueden también pacientes que estén con anorexia administrarse suplementos de calcio, vitamina D, en caso de que las fuentes dietéticas sean insuficientes, ¿sí? Ya, en este cuadro de abajo pues tenemos varios fármacos que también se los analizaron, la desipramina y la imipramina, que son medicamentos antidepresivos tricíclicos,
que se deberían usar en dosis antidepresivas convencionales, ¿sí? Obviamente han demostrado reducir, pero no, sin embargo, la contraindicación o digamos el factor negativo o el dato de negativo de estos fármacos es que ha presentado varios abandonos por sus efectos adversos, entre ellos pues los más comunes son las náuseas, cefaleas, vértigos, eh, hipotensión, taquicardia también. Ya, en cuanto al topiramato, pues es eficaz en la reducción de los síntomas en el caso del trastornos por atracón y purga a corto plazo y en personas que cursen también con bulimia. Y la naltrexona también en tratamiento de síntomas bulímicos, pero solo en dosis más altas, es superior para la reducción de los síntomas o de las conductas bulímicas, es decir, los atracones. Bien, como les dije, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los, digamos, los que han demostrado una mayor reducción en cuanto a los atracones y obviamente no abandono del tratamiento. Y el último que está ahí es el Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa, pues que ha demostrado a su vez una disminución en el peso en pacientes que han tenido un trastorno por atracón, pero tampoco ha documentado, digamos, en la disminución en la frecuencia de atracones, ¿sí? Ya, eso. Pásale, por favor, a la siguiente. Ya, aquí está lo que les decíamos de la rehabilitación nutricional. Los pacientes adultos, aquellos que están gravemente desnutridos, especialmente los que tienen menor al 70 al 75 del peso corporal esperado, pueden necesitar una atención hospitalaria para su realimentación, ¿sí? Pero los pacientes con anorexia sufren un riesgo especialmente elevado que pueden llevar a un síndrome de realimentación. ¿Y esto por qué? Porque el síndrome de realimentación es el conjunto de alteraciones metabólicas desencadenadas tras la rápida reintroducción del soporte nutricional, ya sea por vía oral, enteral o parenteral, en pacientes que, como les habíamos visto, están Muy desnutridos. importante. John, ¿me escuchas? Sí, sí. Este síndrome de realimentación es súper grave y ustedes justamente ahí en estos pacientes en donde si tú no conoces y empiezas a dar la alimentación rápidamente les puede llevar a hipofosfatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia y con esto de los desequilibrios cardiológicos inclusive se pueden morir y con una idea de que alimentándoles se van a mejorar, pero este síndrome es clave y en Estados Unidos es algo que entre poblaciones generales hay que tener en cuenta cuando estamos tratando a este grupo de pacientes. Entonces, téngalo en cuenta porque capaz que no, en su vida a lo mejor no van a volverlo a tener como presentación este síndrome de realimentación. Sigue. Ya. Como pueden ver ahí, el cuadro, pues, más que todo, presenta todas las complicaciones del que están pintadas de verde son prácticamente la que podrían llevar a un resultado, a un final letal, como estábamos comentando, y pues el signo principal de este síndrome es la hipofosfatemia severa y pues a su vez también la sobrecarga de volumen por aumento de producción de agua endógena, a su vez la reabsorción, y la reabsorción de sodio a nivel renal. Entonces también puede generar este déficit vitamínicos, fundamentalmente de la tiamina, y pues se recomienda en sí que durante al menos la primera semana de realimentación que se le esté dando al paciente se vigile estrechamente las concentraciones séricas de electrolitos, incluidos el fósforo y el magnesio. Por ejemplo, aproximadamente de 6 a 8 horas después de la alimentación, hacer un análisis de las concentraciones de estos electrolitos para ver que no estén disminuidos, ¿sí? A su vez, también hay que evaluar cada día la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los edemas en miembros inferiores debido a esta sobrecarga de volumen, los signos de insuficiencia cardíaca congestiva, esto durante una semana. Y luego, obviamente, se lo hará paulatinamente o intermitentemente en intervalos, ¿ya? Y luego, algunos también datos experimentales han sugerido que una intervención dietética saludable
puede ayudar a reducir los síntomas bulímicos, pero el tratamiento de pérdida de peso en estos pacientes que cursan con bulimia ya no estaría recomendado, ya que la dieta puede estimular a los atracones y nuevamente a las purgas. Pásale, por favor. Ya, bueno, aquí hay que entender que cómo hay que manejar, más o menos hemos estado hablando de cómo deberemos manejar estos pacientes, pero las personas en sí son propensas a sufrir estos síntomas digestivos concurrentes, por lo que van a solicitar una consulta. Y en sí, dado las comidas restrictivas, el patrón de atracones y las conductas de purga pueden subyacer o exacerbar algunos síntomas digestivos. Y el tratamiento en sí, el tratamiento conjunto en sí de los trastornos de conducta alimentaria es prevenir el empeoramiento de estas manifestaciones, ¿no? Y entonces, los relatos subjetivos que el paciente nos va a dar de los síntomas digestivos pueden en sí no reflejar la patología de forma fiable. Como les habíamos dicho, los pacientes, por ejemplo, llegan a consulta y no temen y no mencionan nada del temor acerca de su imagen o del peso que tienen. Entonces, van enmascarando un poco el diagnóstico. Por ejemplo, cuando los pacientes se quejan de sensación de hinchazón, estreñimiento, es útil determinar en qué medida estos síntomas provienen del miedo de ganar peso o se deben a una disminución de la motilidad digestiva, ¿ya? O sea, eso hay que diferenciar y es a veces muy difícil porque los pacientes no comunican. Entonces, también se ha mencionado que la rehabilitación nutricional que habíamos visto anteriormente va a mejorar la función del aparato digestivo. En este caso, otorgando beneficios a lo que sería el vaciado gástrico en pacientes con anorexia de tipo restrictivo. También va a generar, o se desconoce si dicha mejora va a estar relacionada un poco a la realimentación o en sí a la ganancia de peso, ¿sí? En cuanto al estreñimiento, pues es un síntoma muy frecuente, tanto en anorexia como en bulimia, pero puede tener infinidad de causas. Pero como les dije, el tránsito colónico parece estar retrasado en pacientes con estreñimiento, pero vuelve a la normalidad de 3 a 4 semanas de realimentación en pacientes que estén tratados con rehabilitación nutricional. Sí. Algunos pacientes también que usan laxantes como su principal método de purga, es lo que les decía hace rato, pueden aumentar gradualmente las dosis hasta llegar a topes muy elevados. Y pues cuando cuando se le suprime el laxante, en aquellos pacientes con abuso crónico presentan estreñimiento a medida que disminuye sus laxantes, ¿sí? Porque se está normalizando nuevamente la motilidad, pero en estos pacientes, al estar acostumbrado a dosis muy altas de laxantes, pues prácticamente generan estreñimiento, ¿sí? Ya. Otros problemas médicos asociados a su vez al abuso de laxantes también pueden estar las alteraciones a nivel de las electrolitos o el equilibrio ácido-base, que puede involucrar a su vez los sistemas renal y cardiovascular y pueden presentarse como una amenaza vital. ¿Ya? Por ejemplo, el sistema renina-aldosterona se va a activar tras la pérdida de líquidos, lo que conduce a edemas y al aumento agudo del peso agudo y al momento que los laxantes se suspenden, ¿sí? Y esto que conlleva que puede reforzar el abuso de estos laxantes por parte de los pacientes y continuar con las conductas purgativas, ¿sí? Pásale, por favor. Ya, aquí es un poco de lo que hemos hablado. En el lado izquierdo de color azul estarían los principales síntomas gastrointestinales y acá el manejo, el manejo que se debería darles a cada una de ellas. En cuanto al vaciamiento gástrico retrasado y tránsito colónico lento, pues lo que se establece como tratamiento sería la realimentación.
y el establecimiento de patrones dietéticos normales y saludables, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante la rehabilitación nutricional, que ya habíamos visto que debe ser cuidadosa y obviamente muy, darle un seguimiento muy específico. Ya, en cuanto a lo que sería la distensión abdominal, pues entre otras estrategias de tratamiento estarían los cambios de dieta para reducir la distensión. También aconsejar lo que sería comidas de menor cuantía y más frecuentes. Es decir, tratar de tener alrededor de 5 comidas diarias, ¿sí? El consumo alto de líquidos antes de cada comida y también posiblemente el inicio de administrar calorías, ¿sí? Pero en forma líquida. Ya en cuanto al estreñimiento por abuso de laxante, pues el aumento de la ingesta de líquidos debería ser lo principal, la fibra en la dieta y la adición de fármacos suavizantes de heces. Y formadores de masa a menudo son, digamos, uno de los tratamientos iniciales. Y ya en este tipo de manifestación. Pásale, por favor. Ya, por último, algunos pacientes también pueden, en casos de enfermedad de reflujo gastroesofágico y esofagitis, pueden beneficiarse mediante lo que sería antiácidos o a su vez antagonistas de los receptores H2. También de los inhibidores de la bomba de protones que pueden ser necesarios para el alivio de estos síntomas a nivel del esófago, ¿sí? Obviamente todo esto debe estar, este tratamiento farmacológico debe estar guiado simultáneamente con psicoterapia, ¿sí? En cuanto a la elevación leve o la elevación de los niveles séricos de las enzimas hepáticas, pues pueden en sí disminuir con los cambios en la dieta y a su vez tratar de restaurar el peso, ¿sí? Y por último, en lo que se refiere a la dilatación gástrica aguda por la disminución de la motilidad y el retraso en lo que sería el vaciamiento gástrico, pues lo que se recomienda es una descompresión urgente mediante una sonda nasogástrica o a su vez rehidratación, o también la parotomía. Y por último, hay que recordar que antes de manejar estos síntomas gastrointestinales, hay que descartar una enfermedad digestiva primaria y la posibilidad a su vez de considerar un trastorno de conducta alimentaria. Segundo, los síntomas digestivos funcionales parecen estar asociados a un trastorno de conducta alimentaria. La rehabilitación nutricional en combinación con la atención la psicoterapéutica van a ser los principales tratamientos que se le deberían dar a estos pacientes que ya estén diagnosticados con este tipo de trastornos. Y durante el tratamiento, pues la resistencia al aumento de peso a comer normalmente y al cese de los atracones y purgas es frecuente. Hay que tomar en cuenta eso también. Pásale a la siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Chicos, no sé si vieron tal vez, pero cuando hay una valoración inicial en un paciente que se sospecha de un trastorno de conducta alimentaria, existen test. Tal vez leyeron algo de eso, ¿no saben? Creo que no decía el libro. No, doctora. No, pero existen test, ¿no? Que son como que dirigidos para los médicos de atención primaria o un médico general y son de fácil abordaje. Antes había unos test que eran muy largos, pero ahora hay test cortos y están como que ya en validación y tienen buenas pruebas. Existe un test que se llama el test de SCOFF. Ya les escribo por aquí para que le busquen, y consisten en preguntas básicas que te hacen sospechar en trastornos de conducta alimentaria, que luego obviamente los vas a derivar a un médico especialista. Hay varios y sí, a veces creo que debemos tenerlos en cuenta porque no es lo mismo evaluar con las preguntas normales a correr scores rápidos que les puedan ayudar a orientarse mejor al diagnóstico, ¿ya? Gracias, la exposición bastante buena.
me he sentido pues muy halagado de la calidad de su presentación. Espero que así cada uno vaya mejorándose, aporte algo más. Recuerden que la base la tienen en el libro de Steissinger, pero ustedes pueden también sumarle cosas como artículos de revisión del PubMed o de agencias europeas de investigación y sumarnos cosas también actualizadas. Que recuerden, los libros siempre llevan 2 o 3 años de desactualización y los artículos tienen al menos unos 3 a 4 meses también, los últimos, ¿no? Entonces, nos vemos la siguiente clase y cualquier novedad estoy a las órdenes. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, Doc. Gracias, Doc.